Hola, bienvenido a La Palabra en Punto. Aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy estamos muy contentos aquí en el programa porque nos acompaña una persona especialista pues en psicología. Ella es una psicóloga y le doy la bienvenida a la doctora María Luisa Leal García. Bienvenida, doctora María Luisa. Gracias Martín y a tu auditorio, gracias por sintonizarnos y pues con el agradecimiento y a ver qué surge en este compartir de la vida. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, para poder entablar una plática con la doctora María Luisa Leal, voy a dar lectura de una breve biodata, digamos un currículum muy pequeño, es apenas una muestra de la trayectoria académica y profesional de nuestra querida invitada. Entonces voy a leer textual y dice así: tiene doctorado en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina, maestría en Psicología del Trabajo y mención honorífica en la misma en la Facultad de Psicología, especialidad en Ética de las Investigaciones en la Facultad de Filosofía. Todos estos estudios en la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra querida alma mater. También tiene Psicología General con mención honorífica en la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Reconocimientos, bueno, entre algunos de los que tiene es Premio Nacional en Recursos Humanos en el 2009, también Sociedad de Psicología Aplicada, la Asociación Civil, Premio Nacional Investigación Laboral 2007, categoría teórica en Secretaría del Trabajo o por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha sido distinguida en el Sistema Nacional de Investigadores del 2009 al 2012 y bueno, en su producción pues es autora de artículos en revistas indizadas o indexadas, es correcto, de ambas maneras, tanto nacionales como internacionales, así como capítulos de libro y 3 libros. Trabaja en salud mental, estrés ocupacional y exigencias laborales, salud y bienestar en el trabajo, talento humano y sus implicaciones en el trabajo y ocupación actual. Es profesora, bueno, la ocupación actual de ella es profesora investigadora jubilada, directora de tesis, de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales y, por último, sus líneas de trabajo. Regularmente, como investigador, uno siempre dice qué líneas de trabajo desarrolla. Bueno, pues ella se aboca a la salud laboral, la administración estratégica, también investigaciones de género, condiciones de trabajo y procesos educativos. Como pueden ustedes ver, pues su ámbito, digamos, laboral, académico, pero también de investigación, pues es muy amplio. Sin embargo, no por la amplitud deja de ser profundo. Entonces nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros el día de hoy aquí en La Palabra en Punto para hablar en particular de un tema. Es la cultura del consumo. Se ha hablado tanto de cultura que, bueno, ¿qué es cultura? Pero en particular, ¿qué es eso de la cultura del consumo? ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora María Luisa? Pues ahora que estaba escuchando el programa pasado con Adalberto y tú, yo decía, sí, el término de la cultura, de la aculturación, de la expropiación de la cultura a ciertos grupos, ¿no? Yo hago esta distinción entre que efectivamente en una sociedad como la nuestra, ¿no? Con el libre mercado, pues claro que el tema de la cultura sobre el consumo es la adquisición de bienes perecederos, de servicios, que te den esta calidad de vida y una vida digna, ¿no? Lo que pueda resultar en la definición de esto último. Y sin embargo, en este modelo económico, social, político, ideológico, cultural, pues el tema del consumo desde este punto de vista se ha visto desmedido. Y entonces, como buena psicóloga, ¿qué perspectiva hay desde la parte subjetiva, más allá del aparente bienestar material y de esta aspiración que tenemos como seres humanos de un mayor bienestar
Y en ese mayor bienestar, en la búsqueda de un mayor bienestar material y también emocional o ideológico, o hasta, por qué no decirlo, espiritual, nos consumimos a nosotros mismos en términos de no lograr estas ambiciones, estas aspiraciones y, por supuesto, este sufrimiento por no cubrir estas necesidades básicas, ¿no? Porque quizás si el término de cultura, pues, en el sentido amplio es todo, ¿no? Pero como bien decías, alguna ocasión que te escuché, pues también puede ser nada en ese sentido. Pero hablando de las costumbres, los hábitos que tenemos al término de consumir, de adquirir mercancías y qué se considera como una mercancía hasta el propio ser humano en un momento al extremo, a la ultranza. Eso sería un poco el contexto. Claro, no, pues es muy interesante. Fíjate que en filosofía, por ejemplo, algunas de las líneas que se trabajan, en algún momento yo llegué a trabajar, publicar algunos textos, es la relación del sujeto con el objeto, ¿no? A diferencia de los animales, vamos a llamar de esta manera, de los animales, los seres humanos tenemos una relación directa con los objetos y los objetos nos hacen ser quienes somos. Hay un devenir constante, digamos, pero no solamente desde un sentido, digamos, individual, si nuestro yo, nuestro individualismo, como le queramos llamar, subjetivismo, etcétera, está en relación con los objetos, ¿no? La cuestión está cuando hay una cultura precisamente del consumo. Entonces, no nada más hay una relación con el objeto, filosófica, ontológicamente hablando, sino también hay un consumo de todo lo que nos rodea, de estas cuestiones. Pero tocaste un punto muy importante. ¿Qué pasa cuando también el ser humano se convierte en consumo? Es decir, cuando lo que consumimos no es solamente, digamos, el objeto como tal, sino al ser humano. Y aquí quiero, antes de darte la palabra, aclarar dos cosas. Los seres humanos producimos bienes, servicios, entonces en ese sentido estamos aportando algo. Pero yo me refiero también en otro sentido, por ejemplo, en cuestiones de estética, en cuestiones de belleza, ¿cómo se da esta cuestión del consumir al otro para ser uno mismo más o simplemente para ser lo que cree que se es? Pues fíjate que desde esta categoría filosófica epistémica del origen del conocimiento, pues es muy interesante. Pero yo diría, efectivamente, nosotros compramos, adquirimos mercancías, pero ¿qué pasa cuando la mercancía no te satisface y transgrede tu integridad psicológica y ese posible crecimiento, desarrollo, bienestar, espiritualidad, como le quieras llevar a lo excelso del ser humano, no se logra? Porque uno podría pensar que efectivamente el consumir una mercancía o un producto o un servicio te daría mayor calidad de vida, pero indudablemente en muchas de las ocasiones, quizá lamentablemente un porcentaje muy alto, no es así. Y lo que hace es generarte frustración, inconformidad, porque ni siquiera llega la frustración por no tener, sino por esta aspiración que tienes de tener algo que no lo logras. Y en esta sociedad, como está marcada, nunca lo vas a lograr. Ese es el mayor del asunto, que te atrapa. Y tú estás siempre aspirando y anhelando en función quizá también de la comparación con los otros. Y quizá también el referente seas tú mismo para compararte con tu referente anterior, inmediato, o la familia, o lo que sea. Y yo no estoy criticando el legítimo y auténtico derecho, ¿no?, y deseo de la familia de aspirar a un mayor bienestar. Los padres, yo no tengo ese privilegio, las madres, ¿no?, de decir que quieren lo mejor para los hijos y quieren incluso el mayor bienestar del que pudieron haber logrado, ¿cierto? O sea, eso no se cuestiona, eso es así, yo lo he visto. Sin embargo, creo que ese aspiracionismo lo que genera es mayor frustración, porque de hecho se sabe, ¿no?, hay estudios que lo corroboran, que aunque tú compres más o tengas más, no eres más feliz, o vamos, a lo mejor es muy subjetiva la felicidad, pero no tienes mayor bienestar ni físico, ni psicológico, ni en la salud, por ejemplo. Ahora que está de boga la salud mental, que yo siempre he dicho, a mí dime, como paréntesis, dime en qué trabajas, te diré que te enfermas y cómo te vas a morir. Bueno, no tanto, pero mi tema especial es la salud mental, ¿no? Y lo que compete también, evidentemente, a este cuerpo que lo sustenta, como es la parte física.
y las enfermedades que conllevan a este sistema de vida, que ya mi expertise es en el tema de lo laboral, pero finalmente conlleva al estilo de vida en el consumo, ¿no? Porque por eso se produce en masa, por eso lo que se señala de la industrialización, la producción masiva a gran escala, estandarizada, para que grandes también personas o masas pues puedan consumirla. Pero cuando se dice es que hay necesidades reales y creadas, yo difiero un poco, Martín, porque yo creo que todas las necesidades son creadas. Todas. Hasta el comer, bueno, pues hay quienes se sienten veganos, ya sabes, hoy por hoy esa gente así rara, no es que estoy hablando de mí, o vegetarianos, o carnívoros, o yo no como si no es a las 12 del día, o como ya aquí ventilando la parte familiar, yo no como si no es en mi sillita, que me dé el enfoque del sol a la izquierda, o sea, ¿sí me explico? A estas cosas, cuando dices el condicionamiento social está marcado también en las necesidades primarias. Y cuando uno tiene claro eso, entonces te das cuenta cómo te absorbe el asunto del consumo, más allá de que tengas capacidad para comprar. Si es niña, bueno, hay que vestirla como tal, con las colitas, con la ropita, y hay una serie de accesorios que desde chiquitos estamos consumiendo. No, lo consumen indirectamente, claro, los papás, pero es para los chiquillos. Y se empieza el tema del consumo, es inalienable, pero también enajenante y también ideológicamente imperante, no lo sé. Y yo sí hago esta como crítica, porque el marco de referencia a este sobreconsumo es también un modelo neoliberal, en donde está enmarcado también temas del estilo de vida con relación al trabajo y las horas, desde la bendita, perdón por la intromisión del tema, pero desde la bendita reforma laboral del 2012, en donde el trabajo se ha precarizado mucho más y luego te siguen vendiéndolas, poniendo a la vista las mercancías y ya uno pues no puede comprarlas, es la realidad, o el poder adquisitivo baja y baja y baja, pese que hoy por hoy quizás en términos políticos quizás no estemos tan mal. Sin embargo, pues sí, es la lógica subjetiva, psicológica, pero también del bienestar físico y del tipo de padecimientos físicos, psicológicos, las enfermedades mentales que hoy están en boga, y uno dice, y eso no tiene nada que ver, eso es un asunto genético. No, perdónme, discúlpeme, pero tiene que ver con el estilo de vida que hoy por hoy como familias hemos construido o deconstruido también. Una deconstrucción, diría Jacques Derrida. Sí. Pues sí, precisamente esto que mencionas, María Luisa, pues tiene que ver con una idea, digamos, de saturación del ser, ¿no? El ser no es solamente el ser que es, sino desde Heidegger, pues sabemos que es el ser siendo, es decir, un ser que se va dando al través del tiempo, ¿no? Y al través del tiempo es en su relación, en este caso, con el objeto y más en particular con el consumo. Pero consumir le provoca, como bien dices, no una felicidad, sino en todo caso vamos a llamarle un bienestar pasajero, pero que, como su nombre lo dice, es pasajero, es decir, deja de estar, dura un momento y después se regresa a la insatisfacción. Pero esta insatisfacción produce a su vez la necesidad de otro objeto u otro consumo y así nos seguimos. Podríamos decir en ese sentido que al final de cuentas quienes se dedican a la mercadotecnia, a la mercadología, a toda esta cuestión, saben muy bien de esta condición humana de que, vamos, al menos del siglo XIX para acá, con el Fordismo, luego el Taylorismo, luego el Toyotismo, etcétera, pues tenemos toda esta producción en serie, ¿no? Que nos lleva a consumir y consumir y consumir. Al respecto, ¿qué nos puedes decir respecto de este consumo con una de tus áreas que es la que eres especialista, que es que lo has dicho hace un momento, la salud mental? ¿Es saludable mentalmente una persona que consume y consume y consume y consume sin que ello afecte su actividad, no sé, familiar, laboral, política, cultural? Es decir, simplemente consume, ¿no? Hay una palabra que a mí no me gusta, que dicen hobby. A mí me parece que esa palabra es muy denigrante, pero bueno, para darme a entender, algo así como un hobby. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo también soy consumidora, y algunos dirán que consumo cosas como esta bendita chamarrita muy mona, ¿no? Que está hecha a mano.
y que por eso se encarece, pero vale la pena, ¿no? Y retomando este tema, es que no es que sea malo o bueno consumir, vuelvo a insistir, tiene que ver con niveles de bienestar, de satisfacción y lógica de estilo de vida. Y como lo planteas tú así de que, bueno, aspiras a algo, el objeto, lo logras y luego vas por otra situación mayor y sería muy válido desde la perspectiva así, porque es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, creo que se ha distorsionado el tema del consumo, porque cuando el no consumir te provoca tal nivel de estrés, de catecolamina, de cortisol, cuando eso se te va al cuerpo y te genera problemas estomacales, el síndrome metabólico, hipertensión, ¿no? Entonces ya ahí habría que cuestionarse si fue esos benditos procederes de la vida, diría mi suegro, o fue la apabullante y desmedida publicidad para que consumieras, pero ni siquiera para que lograras consumir, para que te consumieras a ti mismo. Ese es el meollo del asunto. Cuando ya el tema pasa a afectar la salud física, psicológica, emocional de la persona, donde genera grandes dosis de estrés, entonces el tema, sea consumo, sea cultura, sea trabajo, sea familia, lo que sea, hay que cuestionarlo. Desde la psicodinamia de la familia, porque no alcanza el tiempo. Y ahorita que me acordaba de Eduardo Galeano, señor uruguayo, y él hablaba del miedo a la globalización justamente. Y traigo un poema tan hermoso, no sé si me permitas, sí, rapidísimo, adelante. porque me parece súper ilustrativo de lo que estamos tratando, ¿no? El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar el lenguaje, tiene miedo de decirlo. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas y las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. El miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerraduras, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir y miedo de vivir. Y lo que yo rescato de todo esto es precisamente este bienestar, ¿no? Que sí tendrá sus toques subjetivos, pero que está legítimamente también arraigado en el cuerpo, en el alma, en la vida. Y creo que de eso es lo que trato como pegando un poco al consumo. Yo digo, bueno, ¿cuál es la respuesta? Porque parecería un callejón sin salida, ¿no es cierto, Martín? Y yo pienso que quizás un poco de lo que podría paliar todo esto del exceso del consumo sería pues una educación financiera. Una educación financiera que efectivamente no se ve en las escuelas. Y mira que estuve 30 años en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC, que por excelencia es financiera y de negocios y emprendedurismo y todos estos aspectos. Y no había educación financiera personal. ¿Cómo educarte en las finanzas para disminuir este exceso de consumo y ir moderando el tema de la excesiva muestra de productos, de servicios que quizás no necesitamos del todo, ¿sabes? Eso me lo parece. Muy bien, pues esto que dices a mí me llama mucho la atención, el poema. Pienso ahorita que decías Eduardo Galeano, uno de sus libros clásicos, el Mundo Patas Arriba, ¿no? Es un mundo patas arriba. Originalmente los objetos, que no cosas, que no son sinónimos, son sinonímicos, eran precisamente para, si no bienestar en un sentido material, sí bienestar en un sentido, digamos, individual, espiritual,
íntimo, etcétera, del sujeto. Estoy hablando desde la prehistoria, en particular del Paleolítico, vamos a no tan lejos, 10.000 antes de Cristo, 10.000 años me refiero, y cómo se ha distorsionado esto, ¿no? Y entonces ahora, yo por eso te preguntaba, no tanto de bueno y de malo, sino más bien desde la salud mental. Pero, como afirmas, es una cuestión que tiene que ver, pues, con la cuestión del bienestar físico. Entonces, si produce, no sé, gastritis o problemas de que se sienta uno mal, que se le suba la presión, le baje, no lo sé, cosas que tienen que ver con la salud física, pues ahí es como una alerta, ¿no? Pues cuidado, ¿no? Algo está pasando. Entonces, no es que sea malo el consumo, sino en todo caso, cómo vivimos el consumo. De tal suerte que el punto focal, central, vertebral, principalísimo, no es el objeto en sí, sino el sujeto que consume el objeto, ¿no? Epistemológicamente sería el sujeto en su relación con el objeto, no el objeto que impacta al sujeto, ¿no? Sino el sujeto en su relación consigo mismo a través del objeto. Y bueno, pues es muy interesante. Sí. Ya casi para concluir, ¿qué nos puedes decir un poco más que no te haya preguntado y que tú quisieras comentar al respecto? Pues que este tema de la salud mental y la cuestión de la interpretación del sujeto sobre el objeto es crucial. Me parece que ahí hablaste de algo sustantivo que me recuerda justamente que hoy por ejemplo, ya en México está la norma 035 que habla sobre los factores psicosociales e incluye, por ejemplo, el estrés y la salud mental como aspecto relevante. Y creo que la salud mental todavía está por trabajarse el tema, porque aunque esté reconocido legalmente o en letra, en la práctica los médicos, las médicas siguen tratando los síntomas. Te duele la cabecita, te duele el estomaguito, te duele la espalda, tienes problemas en los pies. Entonces vamos a tratar el síntoma, pero desasociado, aislado. Cuando se hace todo el conjunto de los síntomas físicos, por ejemplo del estrés, que complete una falta de salud mental o un desequilibrio, alteración a la salud mental, entonces el enfoque puede ser más holístico, más integrativo y un abordaje así puede pues tratarse como una enfermedad profesional, por ejemplo, que está en boga hoy, pero que todavía falta mucho camino por recorrer. Y con eso sería porque ya vamos cerrando, ¿verdad? Pues sí, ahorita que mencionas la parte holística, entonces a lo holístico le falta lo erístico, ¿no? Como sabemos, la erística es una parte sustantiva de los métodos, tanto con enfoque cuantitativo como con enfoque cualitativo. Y es lo que va surgiendo en el camino, lo inesperado, los hallazgos, lo que no esperábamos. Y que bueno, esto modifica o reorienta la propia investigación. Lo holístico es ver todo en su conjunto, lo erístico es qué va sucediendo en el transcurso de la investigación. Pues nos da muchísimo gusto tocar estos temas porque al final de cuentas, como todos ustedes saben, la palabra en punto tiene que ver mucho con la precisión de los términos, de los conceptos, de las palabras, que no son sinónimos, son sinonímicos. Ya hemos hablado en otra ocasión la diferencia entre sinónimos y sinonímicos. Y todo ello nos lleva precisamente a tener una mejor idea del mundo en el que vivimos a través del lenguaje. Los seres humanos, al final de cuentas, somos entes que hablamos, somos el ser que habla. Hay algo de lo que no podemos eludir. ¿Cuál es? Quitarnos, digamos. No podemos dejar de pensar. El ser humano no puede dejar de pensar. Y todo esto tiene que ver precisamente con su construcción, con su devenir. Bueno, pues, estimados amigos, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este programa de La Palabra en Punto. Le damos las gracias a la doctora María Luisa Leal García por su asistencia, por su participación. Muchas gracias, María Luisa. Al contrario. Siempre es un gusto. Y bueno, pues es la primera de otras ocasiones que esperamos poderla tener aquí en el programa. Los esperamos aquí próximamente en La Palabra en Punto, en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Nos vemos en una siguiente edición.